Explotación del chip de Apple que roba criptomonedas. Esto es lo que necesitas saber. Las computadoras Apple Mac y las tablet iPad son potencialmente susceptibles a una vulnerabilidad grave que podría exponer claves criptográficas y contraseñas en ciertos dispositivos. Los piratas informáticos pueden utilizar una falla en los chips de la serie M de Apple a través de un ataque de malware para robar claves criptográficas, incluidas aquellas que protegen billeteras de criptomonedas. Según investigadores de varias universidades, y si bien los riesgos de exploit en el mundo real pueden ser bajos, no es algo que quieras ignorar si tienes una gran cantidad de criptomonedas en una billetera de software en una Mac potencialmente vulnerable. A continuación presentaré una breve introducción a la situación, basado en lo que se han informado y revelado hasta la fecha. ¿Cuál es el problema? Los investigadores anunciaron la semana pasada que descubrieron una vulnerabilidad crítica dentro de los chips de la serie M de Apple utilizados en Mac y iPad que potencialmente pueden permitir a un atacante obtener acceso a claves y códigos criptográficamente seguros. El problema se reduce a una técnica llamada búsqueda previa, que los propios chips de la serie M de Apple permiten acelerar las interacciones con sus dispositivos. Con la captación previa, el dispositivo tiene como objetivo acelerar la interacción al controlar sus actividades más comunes y tener los datos a mano. Pero aparentemente esta técnica ahora puede ser explotada. Los investigadores dicen que pudieron crear una aplicación que engañaba exitosamente al procesador para que pusiera algunos de esos datos precargados en el caché, al que la aplicación luego podía acceder y usar para reconstruir una clave criptográfica. Ese es un problema potencialmente enorme. ¿Quiénes están en riesgo? Si su Mac o iPad tienen un procesador Apple serie M1, M2 o M3, entonces su dispositivo es potencialmente susceptible a esta vulnerabilidad. El procesador M1 se lanzó a finales del 2022 con MacBook Air, MacBook Pro y Mac Mini, y luego se expandió a computadoras de escritorio Mac e incluso tablets iPad. El procesador M2 y el procesador M3 actual también son susceptibles en computadoras y tablet, y el M2, el chip incluso se utiliza en los auriculares de Apple Vision Pro, pero con el chip M3. El captador previo dependiente de la memoria de datos que se ve afectada por la vulnerabilidad tiene un bit especial que los desarrolladores pueden invocar para desactivar la función, informó Ars Technica, aunque como resultado se ve afectado ciertos niveles de rendimiento. ¿Qué pasa si tengo una Mac o un iPad más antiguo? Si tienes una Mac más antigua con un procesador Intel que Apple usó durante años y años antes de desarrollar su propio silicio, entonces estás bien. Los chips Intel no se ven afectados de manera similar si tienes un iPad antigua o nuevo que use uno de los chips de la serie A de Apple que también se encuentra en los iPhone de la compañía, entonces no parece haber ningún riesgo. Solo los chips M1, M2 y M3 son vulnerables debido a su diseño. Los chips A14, A15 y A16 de Apple de los iPhone y iPad recientes son de hecho variantes de los chips de la serie M, pero el informe de investigación y los informes de los medios no los citan como vulnerables al momento de realizar este podcast. ¿Qué puedo hacer al respecto? Nada, lamentablemente. Se trata de una vulnerabilidad a nivel chip que tiene que ver con la arquitectura única de los chips de Apple. Eso significa que no es algo que Apple pueda solucionar con un parche. Lo que los desarrolladores de aplicaciones pueden hacer es implementar correcciones para evitar la vulnerabilidad, pero aparentemente hay un compromiso de rendimiento como resultado, por lo que dichas aplicaciones podrían parecer mucho más lenta una vez actualizada. Lo que puedes hacer para eliminar el riesgo, por supuesto, es saques todas las billeteras criptográficas que tenga de sus dispositivos Apple vulnerables. Mígrelos a otro dispositivo, ya sea una PC con Windows, un iPhone o un teléfono Android. No esperes a que se produzca un catástrofe. Esto es exactamente lo que el director ejecutivo de Errata Security, Robert Graham, le dijo al escritor de Zero Day, Kim Setter, que compartiera con los lectores sus billeteras criptográficas fuera de sus dispositivos, al menos por ahora. En este momento hay gente que espera hacer esto, y supongo que estamos trabajando en ello, dijo al blog. ¿Se puede simplemente tomar mis criptomonedas? Si bien los dispositivos con chip M1 y M3 son realmente vulnerables, no es que los piratas informáticos puedan simplemente presionar un interruptor y tomar sus fondos en cualquier momento. Por lo general necesitarían instalar un malware en dispositivos y luego los atacantes necesitarían usar el software explotado para extraer las claves privadas y acceder a las billeteras asociadas. macOS de Apple también es bastante resistente al malware, ya que tendrían que instalar manualmente. Permita que dicha aplicación se instale en sus dispositivos. Las Mac bloquean el software de terceros no firmados de forma predeterminada.
Aún así, si eres del tipo aventurero y has instalado aplicaciones de desarrolladores no identificados, querrás ir a lo seguro si estás usando un dispositivo M-Chip potencialmente vulnerable. Este tipo de ataques también se puede realizar en un servidor en la nube compartido que contiene sus claves, por lo que ese es otro vector de ataque potencial, según Zero Day. También podría ser posible llevar a cabo este tipo de ataques en un sitio web mediante código JavaScript, lo que sería mucho más efectivo para impactar al usuario promedio. No tendría que instalar nada, pero eso es teórico por ahora. La vulnerabilidad también podría usarse para descifrar el contenido de una cookie de navegador web según Zero Day, posiblemente permitiendo a los atacantes obtener acceso a algo, así como una cuenta de correo electrónico, lo que podría permitir a los usuarios iniciar sesión en cuentas confidenciales. ¿Qué pasa con las carteras de hardware? Las carteras de hardware de empresas como Ledger y Trezor aparentemente no están en riesgo, según los informes actuales sobre la vulnerabilidad, ya que las claves privadas deben de estar en un dispositivo Apple con chip M1, M2 o M3 para verse afectados. Dicho esto, probablemente no sea mala idea evitar conectar carteras de hardware a dispositivos vulnerables por si acaso. ¿Qué pasa con los intercambios centralizados? Los intercambios centralizados como Coinbase retienen sus fondos en billeteras de custodia y como no tienen las claves privadas en sus dispositivos, no están directamente en riesgo. Sin embargo, si mantienen las contraseñas de su cuenta de Coinbase en un administrador de contraseñas criptográficamente seguro en sus dispositivos Apple vulnerables, es posible que desees cambiar su contraseña y no actualizarla dentro del administrador. Más vale prevenir que curar. Y como se mencionó, es teóricamente posible que un atacante descifre la contraseña de las cuentas de las cookies del navegador utilizando esta vulnerabilidad. ¿Qué tan serio es esto realmente? Es una vulnerabilidad grave, sin duda, pero la probabilidad de que afecte al usuario criptográfico promedio parece ser bastante baja, dependiendo del tipo de cifrado que se descifre a través de esta vulnerabilidad. Podría llevar tan solo una hora extraer gradualmente suficientes datos del caché para reconstruir una clave, o hasta 10 horas. Eso no significa que sea imposible o que no pueda pasarte a ti, pero este no es un ataque rápido y de paso. Aún así debes tomar precauciones para asegurarte de no estar en riesgo, pero si el informe es preciso, entonces no parece que vaya a ser una amenaza generalizada para el usuario promedio. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.